hijos y ya no sabes qué hacer. Hoy vamos a estar abordando las razones por las cuales como mamás, como papás, explotamos muchas veces con nuestros hijos y después nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, deprimidos, porque sabemos que pudo haber una forma diferente. Quiero presentarles a mi amiga, una coach maravillosa, Reina Franco. Hola Reina, ¿cómo estás? Hola Belén, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con tu comunidad en este tema tan importante. Gracias, Reina. Pues abordamos este tema, te digo, debido a la consulta constante que tuve de varios de los padres y varias de las mamás de la comunidad, donde me contaban que uno de los retos que están abordando y que de hecho creo que es uno de los más fuertes que abordamos como mamá, es esa reacción que tenemos para con nuestros hijos. Y muchas veces, por más que querramos y quisiéramos hacerlo de una forma mucho mejor, tendemos a gritarles. Y lamentablemente, a veces nuestros hijos ahora ya se acostumbraron tanto que hay niños que no hacen las cosas si no les gritamos. Pero para poder dar inicio a este tema, Reina, me gustaría que tú me contaras y que nos ayudaras a poder entender qué relación existe entre la emoción y la reacción. Bien, yo creo que esa pregunta es clave, Belén, y poder diferenciar, ¿no? Lo que es una y es otra ya nos abre el panorama para saber por dónde podemos empezar a trabajar esto. Cuando ocurre alguna situación que nos resulta detonante, ¿no? Y entonces viene esta emoción, pasa algo en relación a nuestros patrones aprendidos, ¿no? Patrones de pensamiento, patrones emocionales en sí, patrones de conducta. Cuando no hemos trabajado lo suficiente en un autoconocimiento, en una autoobservación, en ser muy consciente de lo que me pasa, muchas cosas me pueden detonar. Cuando me detonan, lo primero que surge es la emoción, ¿no? Esta sensación intensa, fisiológica. Cuando yo no contacto con la emoción, y aquí está la clave, cuando yo no contacto con la emoción, reacciono. Es decir, la reacción es la oposición a sentir la emoción. Yo en un mecanismo de defensa intento huir o escapar de esa emoción intensa y entonces lo que hago es reaccionar. Mi respuesta es una reacción. ¿Cuál sería, digamos, como la primera línea para empezar a modelar esas reacciones? Porque también hay que decir que esto es un proceso. ¿Cómo podemos ir modelando las reacciones de manera que sean cada vez menos desproporcionadas? Que eso es lo que genera todas estas situaciones tensas, ¿no? En la familia y a la vez dolorosas, porque después hay culpa, hay remordimiento, se sienten heridos quienes estuvieron involucrados. Entonces, ¿cómo podemos empezar a modelar, incluso a llegar a evitar reaccionar? La respuesta rápida sería aprendiendo a sentir la emoción. Y esto puede resultar obvio, porque podemos creer que todos sentimos la emoción y no es así. Puede ser que solo la pensamos, pero ni siquiera contacto con la emoción. ¿Qué me dice que yo no estoy sintiendo mis emociones y no estoy siendo consciente de ellas? Justo que reacciono. Entre más yo sienta la emoción, más la reciba, eso disminuye la reacción. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? Porque podemos decir, yo creí que la reacción era justo la manifestación de la emoción, pero es todo lo contrario. ¿Por qué ocurre esto? Porque las emociones tienen una naturaleza comunicativa, es decir, son mensajeras. La emoción siempre está comunicando algo. Como la emoción tiene una finalidad que es comunicar, cuando yo voy aprendiendo a estar, ojo, físicamente con la emoción, porque eso es lo que nos asusta y por eso reaccionamos, ¿sí? Ahorita voy a explicar por qué nos asusta. Cuando la emoción llega y yo físicamente la recibo y puedo contactar realmente con eso que estoy sintiendo, entonces tengo la posibilidad de recibir la información de la emoción. Y esa información de la emoción siempre es sobre mí. Es decir, lo que me detona la emoción no es la persona, no es que el niño se portó mal, no es lo que dijo, no es lo que pasó. Lo que me detona la emoción es lo que pasa en mí ante ese evento, ante esa palabra, ante esa actitud. Entonces, cuando yo recibo la emoción y entonces puedo descubrir, me estoy sintiendo de esta manera, ¿sí? Me molesté porque me sentí aludida por esto. Esto que dijo el niño me hizo sentir ofendida, me hizo sentir descalificada, me hizo sentir invalidada. Entonces me doy cuenta que me pasa a mí y como la emoción cumplió su función y tú recibiste el mensaje,
se diluye la intensidad y ya no tengo necesidad de reaccionar. Cuando yo reacciono es porque estoy rebotando la emoción, ¿sí? Me salgo de ella, ni siquiera me doy cuenta por qué y entonces creo que afuera está la causa y entonces responsabilizo al otro y por eso reacciono contra el otro. Porque creo erróneamente que si el otro cambia de actitud o hace lo que le estoy diciendo, entonces eso va a aliviar mi enojo, mi impotencia, mi desesperación, mi frustración. Entonces, eso nos explica por qué justo son los opuestos, ¿sí? En la medida en que yo me voy habilitando a contactar con mi emoción, a comprenderla, a conocer de dónde me viene, entonces voy debilitando las reacciones. ¿Por qué? Porque la reacción es una respuesta automática, es una respuesta defensiva, ¿sí? Entonces, cuando yo no la necesito más, pierde su finalidad y desaparece. Pero esto solamente es posible entrando en este conocimiento de las emociones. Por eso es muy poco efectivo y muy frustrante cuando solamente queremos trabajar las reacciones, porque esa no es la causa, ¿sí? La reacción es solamente una respuesta automática. Lo que necesito aprender es justo a comprender mis emociones. Pero aquí hay algo muy positivo, ¿no? Y hay una buena noticia, que las emociones, la misma emoción aparece en el mismo tipo de eventos. Y eso ya me da un dato importante. Entonces, cada vez que yo experimento enojo, hay una constante en esos eventos. Cuando yo la logro identificar, eso me facilita muchísimo el poder comprender por qué me está detonando ese evento, ¿sí? Todos tenemos lo que yo llamo un kit propio de emociones. ¿Sí? Hay emociones que todos experimentamos de manera más constante, no son las mismas, ¿sí? Entonces, yo puedo tal vez tener 3 emociones que me han acompañado a lo largo de la vida y son las 3 emociones que suelo experimentar con más intensidad. Y cada una de esas emociones me remite a alguna de mis heridas de historia. Entonces, la causa de las emociones, sobre todo las más intensas que yo experimento, están directamente relacionadas con experiencias dolorosas de mi infancia, donde yo me sentí de una manera y ante el temor inconsciente, sí, hay que decirlo, por eso es una reacción totalmente automática, ante ese temor inconsciente de volverme a sentir de esa manera se activa la respuesta automática, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasa algo en casa, cuando hay una discusión, cuando el niño o la niña hizo algo, inconscientemente, aunque me parezca irracional, yo estoy vinculando eso que está pasando con la posibilidad de volverme a sentir rechazada, abandonada, invalidada, humillada, insegura, no querida o no valorada. Entonces, por eso viene esta fuerza, ¿sí? En forma de emoción, a alertarme y decir, cuidado, ¿no? Cuidado porque te puede volver a doler. Y claro, ¿qué hago para que no me duela? Reacciono de una forma muy potente para aminorar la amenaza. Entonces, el origen de la emoción siempre está en mí, ¿sí? Siempre está en mí, no está en los otros. La proporción de mi reacción, el nivel desproporcionado de mi reacción, que es justo cuando generamos situaciones que son muy, muy dolorosas, ¿no? Y después, cuando ya tengo un poco de claridad, digo, ¿cómo hice esto, no? Pero porque fue muy desproporcionado. El nivel de desproporción en mis reacciones es directamente proporcional a el trabajo y la resolución en tu herida. Es decir, ahí hay todavía mucho que explorar, que comprender, que trabajar, y por eso es tan fuerte, es decir, por eso hay una susceptibilidad tan a flor de piel que genera semejante reacción. Entonces, lo primero que habría que aclarar es esto, ¿sí? Se tratan de elementos justo opuestos, emoción y reacción, y la emoción está directamente relacionada con mis experiencias dolorosas de infancia. Estamos hablando, por supuesto, de las emociones incómodas, ¿no? Porque también hay otras, las emociones que son muy, muy positivas, muy gozosas, y que esas también tienen referencia con mis experiencias gozosas. Entonces, por ahí sería primero lo que me parece importante aclarar. Importante, Reina, porque justo ahorita que decías eso, me venía una imagen a la mente que muchas veces cuando uno se encuentra frente a una situación desafiante de uno de nuestros niños, viene ese pensamiento de nunca me permitieron tener un tipo de conducta de esa naturaleza. Y en ese momento te recuerdas, mi mamá solo me miraba y yo ya sabía que o me callaba o me iba a ir horrible. O mi papá solo venía y paz, un par.
Entonces, esa impotencia de ver que ahora tienes frente a ti a un niño que te está desafiando y tú estás así como que si a mí no me lo permitían, ¿por qué yo se lo voy a permitir a él? Ahí fíjate que tal vez esa sea la explicación lógica adulta que he construido para justificar la reacción. Pero ahí habría que revisar si tal vez lo que está pasando es que yo me siento muy invalidada, incluso humillada como mamá, de que un pequeño me desafíe de esa manera. Y entonces me pongo en mi postura de adulta de decir, yo no te voy a permitir porque de fondo me asusta sentir que no voy a poder contigo. ¿Sí me explico? Es decir, no es precisamente, yo me doy muchas explicaciones lógicas, ¿no? Y las he aprendido y que como papá y como mamá tengo que actuar de cierta manera, entonces tengo que disciplinar. Pero cuando la disciplina atraviesa por reacciones, más bien lo que está sintiéndose muy, muy aludida es la niña, no la mamá. Y entonces esa niña, por supuesto que se asusta de una actitud tan desafiante ante la cual se siente como desprotegida o indefensa, ¿sí? El asunto aquí es darme cuenta, y creo que sería una de las claves, cómo me siento cuando pasa eso y ponerle nombre. Volviendo a lo que les decía, a ver, ¿cómo me siento cuando el niño contesta de esta manera? ¿Me estoy sintiendo humillada? ¿Me estoy sintiendo invalidada? ¿Estoy sintiendo no querida incluso, ¿no? Como mamá. Y entonces cuando contacto con eso, es mucho más posible que yo decida cómo quiero actuar, no cómo reaccionar, ¿no? Porque yo ya primero hice ese diálogo conmigo antes de tener esa plática tensa con el niño. Es decir, si yo reconozco, la verdad es que siento que dudo que mi hijo me quiera cuando reacciona de esa manera y eso me duele. Lo que me está a mí haciendo reaccionar es dolor, no es una finalidad de educar. Eso me digo en mi mente adulta para poder justificar. ¿No? Entonces, cuando yo contacto con ese dolor, es mucho más probable encontrar una vía de comunicación porque yo ya me puse en esta apertura de poder dialogar y de poder contactar con la emoción del niño. Porque, bueno, todos los que hemos convivido con niños sabemos que los niños se comunican a través netamente de las emociones. O sea, para entrar en un diálogo con un niño tienes que estar en el canal de las emociones. ¿Qué pasa cuando ocurren estos momentos de tensión que generan estas reacciones desproporcionadas? Que como adultos yo me salgo de mi emoción para pararme en un puesto de autoridad totalmente racional donde no voy a encontrar forma de diálogo con el niño porque estamos en canal diferente y entonces yo justifico que es donde debo estar y entro en esa reacción, ¿no? La que sea, o tomo esa medida disciplinaria, la que sea. Con esto no quiero decir que no hay que disciplinar, por supuesto, hay que disciplinar, pero la norma y la actitud que busca generar disciplina sí atiende la finalidad cuando yo primero contacté con lo que a mí me pasó. Y no puedo caer solamente en actitudes arbitrarias, muy impositivas, que van a cerrar aún más el canal de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora no solamente es que no funciona lo que hago, y tan no funciona que es repetitivo. Eso es la primera evidencia de que no está funcionando, ¿no? O sea, yo tengo disciplinando al niño con estas cosas, no sé, por años y la conducta no cambia. Entonces, eso quiere decir que no está funcionando. Pero además de que no está funcionando, eso también ya va lastimando al niño. ¿Y cómo lo estoy lastimando? Como a mí me lastimaron. Las heridas se replican. Es decir, si yo me sentí muy exigida, humillada, poco querida o rechazada por la manera en la que mis padres me disciplinaban, yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso instaló la herida en mí y mis reacciones van a salir desde ahí. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que mi hija o mi hijo se siente de la misma manera. Por eso es que vamos replicando las heridas, ¿no? A veces decimos, se heredan, sí. ¿Por qué? Porque yo educo desde mi herida. Ahí, claro que entraremos en todo un tema en relación a esto de la disciplina, ¿no? Y desde dónde construir una vía de comunicación, pero en cuanto al adulto, ¿no? En este caso, que ustedes que son los papás y mamás que están escuchando ahora, hay que caer en cuenta que todo lo que en mí pasa en relación al evento que genera tensión tiene que ver conmigo. Porque si yo me digo que todo tiene que ver con que el niño o la niña cambie de actitud, no voy a salir del círculo vicioso, ¿sí? Ahí no está la solución. La solución está en que yo pueda gestionar de una manera diferente el evento para encontrar otras posibilidades de cómo actuar y sobre todo que la acción que yo lleve a cabo sí sea elegida, no sea una reacción. Cuando yo ya puedo elegir y decir, a ver,
¿Qué consecuencias va a tener si hago esto, esto? ¿Qué elijo hacer? Ahí yo ya trascendí la reacción y ya puedo empezar a elegir mis conductas y mis comportamientos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Que voy repitiendo, ¿no? Como estos patrones de cómo a mí me educaron y también me resultaron hirientes, porque la herida que esas actitudes de papá y mamá instaló en mí deja o provoca lo que yo llamo como una especie de combo, ¿sí? Un combo integrado por una serie de sensaciones, ciertos pensamientos y ciertas conductas. Entonces, cada vez que aparece un evento que me evoca algo en relación a aquello que dolió cuando era niña o cuando era niño, este combo completo se activa. Y entonces me empiezo a decir cosas en relación a eso, ¿sí? Pero son pensamientos defensivos que justifican mi reacción de cómo yo voy a comportarme y me empiezo a sentir de cierta manera. Y el paso siguiente inmediato es la reacción, ¿sí? Es un ciclo repetitivo. Hay una percepción, es decir, hago una lectura de lo que está pasando, la emoción es inmediata y es proporcional a lo que me digo, y entonces esa emoción me hace sentir un deseo de actuar de cierta manera y viene la acción, en este caso una reacción, pero eso es muy automático. Para poder desinstalar esa respuesta automática y poder intervenirla, necesito aprender a hacer este proceso, ¿no? De conocerme, de explorar, de autoobservar, de contactar con la emoción y de aprender a descifrar lo que me quiere comunicar. De lo contrario, si yo trato de cambiarlo desde fuera, no se puede. Eso se tiene que cambiar desde dentro. ¿Sí? Por eso, tanto en las instituciones educativas como en las familias, el buscar disciplinar nada más al niño para que las cosas cambien no funciona, porque quien tiene que cambiar es papá y mamá. ¿Sí? El niño solo está reaccionando justo a lo que percibe. O sea, el punto no son los chicos, el punto son papá y mamá y el manejo Los emocional. adultos. Así es. De hecho, fíjate que justo con esto comentabas, nos pregunta Adriano Valle si estas situaciones se originan únicamente en experiencias de la infancia o también pueden ser heredadas. El asunto es que la herida tiene que ver con no precisamente el evento, sino la huella emocional dolorosa que quedó en mí. Y eso puede incluso haber pasado antes del nacimiento, ¿no? Durante la gestación. Es decir, hubo una huella emocional dolorosa que a mí me resultó en que una parte de mí quedó vulnerada. Entonces, por eso yo insisto mucho en que la herida no es el evento, la herida es la huella del evento. Por lo tanto, esa huella dejó ahí algo, ¿no? Como muy, muy, muy sensible, digamos, en mí, y a partir de eso se va repitiendo, repitiendo. Por eso es que nos pasa, y tal vez coincidan en esto, en que me suelo enfrentar a un mismo tipo de experiencias a lo largo de la vida, experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque resultan ser las experiencias que a mí me impactan. No es que solo a mí me pasen ese tipo de cosas. Es que como es mi parte más sensible, justo a mí me impacta ese tipo de situaciones y por eso me resultan tan dolorosas. Porque a otras personas puede que les resulten dolorosas otro tipo de eventos, pero todo está vinculado justo a estas heridas de la primera infancia o ahora ya se reconoce que previas al nacimiento también puede ocurrir. Interesante, Reina, todo esto que nos has compartido, porque de hecho es una de las cosas con las que más se lucha en el tema de paternidad y maternidad, ¿verdad? Es aquella repetición constante en que queremos que nuestros hijos atiendan a una instrucción y lo repetimos hoy, mañana, pasado y en el mismo día de 3, 4, 5 veces y no tenemos una respuesta, la respuesta esperada por nosotros. Pero es interesante lo que tú dices, ¿verdad? Porque el reconocer que quizá no es el mejor canal ni la mejor vía de comunicación que estamos usando, reconocer de que debo estar yo consciente, ¿verdad? De esa emoción que estoy sintiendo, conectarla, vivirla, entenderla, para poder dar un mensaje apropiado, creo que es vital en este proceso. Y además, Belén, fíjate que pasa algo bien, bien interesante, que si cambiamos el enfoque puede ayudar mucho. Esa actitud del niño o la niña que a mí me está resultando molesta, que a mí me está resultando ofensiva, me está diciendo que en algo yo me estoy tratando de la misma manera. Por eso es que me genera tanta emoción, ¿sí? Tanta intensidad. Y eso se vuelve un dato muy valioso porque, bueno, todos los que creemos, ¿no? Que en esta sabiduría de la vida los hijos son una oportunidad de aprendizaje como papás. Entonces, tu hijo, tu hija te está dando información
de algo que tú estás haciendo en la relación contigo. Y el niño y la niña está cumpliendo la función de informártelo, es decir, es como un regalo de decir, a ver, mamá, papá, no te estás respetando en algo, no te estás cuidando en algo, no te estás proporcionando seguridad en algo, no te estás amando en algo. Por eso la actitud del chico me resulta tan chocante, ¿sí? Porque yo estoy haciendo lo mismo en algún área. Puede ser lo más probable que en relación a mí o puede ser que en otra relación. Entonces ahí hay un dato muy, muy valioso porque el niño o la niña se vuelve en tu espejo. Y si yo entro ya en este enfoque de decir, a ver, ¿qué me quiere decir la situación? ¿Sí? ¿Qué me está pasando con esto? Y yo caigo en cuenta de esto, lo más seguro es que cambie la actitud del niño, porque ya no lo necesitas y porque tú también ya integraste esto que al niño y a la niña le está llevando a reaccionar de esta manera, ¿sí? Cuando pasa algo, y les comparto porque yo trabajé durante 7 años con chicos de edad primaria, y entonces pasaba 7, 8 horas al día con ellos, a veces mucho más tiempo que sus papás, y pude reconocer cómo los niños, como se manejan, ya les decía siempre en este canal de comunicación desde las emociones, somos los adultos los que los sacamos de ahí y los queremos llevar a la lógica, pero ellos entienden el lenguaje de la emoción. Y el niño percibe inmediatamente a nivel sensorial y energético la emoción de los adultos con los que está. Y entonces era muy curioso ver que si la maestra de grupo llegaba alterada ese día, el grupo estaba totalmente revuelto e indisciplinado. Pero si la maestra era una mujer autorregulada, ¿no? Que estaba muy bien emocionalmente, el grupo caminaba mucho mejor porque el niño se sentía seguro o contenido. Entonces, en este sentido, las reacciones de los chicos, antes que cuestiones de indisciplina, que ya la indisciplina, digamos, es como una manifestación, en realidad los chicos están reaccionando a algo que pasa en el ambiente o que pasa en la relación con papá y con mamá. Entonces, eso por un lado ya da información muy, muy valiosa si se toma, ¿sí? Por eso les decía la importancia de entender que el asunto a resolver no está con los niños, ¿sí? Sino está con el adulto. Y otra cosa importante que me parece que como papás se deja mucho de lado y también eso desemboca en las reacciones muy desproporcionadas y es que las emociones más intensas te están revelando a ti papá o a ti mamá que no te estás dando algo que realmente necesitas. Es decir, hay alguna necesidad tuya en la que tú estás pasando por encima de ti, no la estás cubriendo y eso ya tiene un tiempo. Y entonces, como no cubres esa necesidad, esa área está ahí, ¿no? Como lastimada, dolida, es mucho más fácil que explotes. Y entonces, pues, pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que hay tensiones en la relación conyugal y tú has sentido que no se te está considerando, que no se te escucha, que quisieras poder expresar tus emociones y que fueran recibidas y entonces no hay las condiciones de comunicación con tu pareja y te estás sintiendo que no eres escuchada, que no eres valorada, ¿no? Tienes tiempo necesitando expresar algo y no eres recibida. Esa necesidad no cubierta va a ser un detonante en potencia. Porque cuando el niño haga cualquier cosa, en lugar de asumir que yo tengo esta necesidad y buscar frontalmente ese diálogo con mi pareja, me es más fácil explotar con el niño. ¿Sí? Y entonces ahí descargo toda esta frustración, pero en realidad el niño no es la causa. Es que esta necesidad ya estaba ahí, o sea, yo ya estaba a punto porque tengo una necesidad no cubierta. O también ocurre, ¿no? Cuando no estoy atendiendo mi necesidad de descanso o mi necesidad de estar bien alimentada. Y eso ya de por sí me pone en un terreno de reacción. El no alimentarme bien, el no descansar bien, el no tener un nivel de vitalidad adecuado, ya es de por sí situarme en terreno de reacción. ¿Por qué? Porque no cuento con la energía suficiente para tener claridad, no cuento con la energía suficiente para empatizar, para ser dialógica, para escuchar. Mi cuerpo requiere de ciertas condiciones para entrar en una posición de diálogo, para entrar en una posición de comprensión y de empatía. Cuando mis niveles de energía son muy bajos, solo me alcanza para funcionar y sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué reacciono así si amo profundamente a mis hijos? Porque estás tan desgastada, estás tan cansada, estás tan saturada que tu cuerpo y tu sistema nervioso solamente están cubriendo los mínimos para mantenerte funcionando, es decir, para mantenerte en un estado de sobrevivencia. Por eso la reacción es tan intensa, ¿sí? Por eso siento una frustración tan intensa, porque el tamaño de la intensidad de tu emoción es
proporcional a la insatisfacción de tu necesidad. ¿Sí? Guau. Entonces, eso te dice cuánto estás pasando sobre ti. Si yo, y aquí, ¿no? Entramos en esta paradoja que muchas veces nos comentan los terapeutas. Si tú quieres que los niños estén bien, aunque en la lógica tu ego diga otra cosa, tú primero tienes que estar bien, ¿sí? Porque si tus necesidades están bien cubiertas, vas a ser más amorosa, vas a ser más atenta, vas a ser más dialógica y más cercana. Y el niño y la niña también se van a sentir a salvo. Pero si yo no estoy cubriendo mis necesidades por cubrirlas de los otros, entro en un terreno de estrés donde los niños, que son tan perceptivos, se sienten muy inseguros. ¿Sí? Porque perciben que tú no estás en un buen estado. Entonces, ¿por qué el niño se porta mal? Porque está percibiendo un contexto que no le da contención, ¿sí? Sino que es algo que está ahí latente, que saben que en cualquier momento puede explotar. Y entonces eso al niño le genera mucha ansiedad, ¿sí? Dos de las cosas que más ansiedad e indisciplina generan en un niño es que perciben un entorno donde falta orden, en términos concretos, ¿no? De tiempos, de rutinas, de espacios, pero también un entorno donde no hay regulación emocional. Entonces, si el niño percibe tensión en el ambiente, si el niño percibe estrés, eso al niño le provoca mucha inseguridad porque lo que el niño está leyendo es quién me va a contener cuando lo necesite si no percibo aquí las condiciones propicias para sentirme seguro. ¿Sí? Entonces, entre más papá y mamá cubran sus necesidades físicas, emocionales, de salud, ¿sí? De descanso, estarán en muchas mejores condiciones para poder atender y poder relacionarse con los chicos de otra manera. Ahora, podemos decir, bueno, pues con tanta responsabilidad, ¿no? Como papás, o sea, eso es muy difícil encontrar el equilibrio. Y aquí lo que yo sugiero es, pregúntate cuánto de lo que haces realmente es necesario, ¿sí? Porque una de las consecuencias de nuestras heridas es que, según la herida, solemos sobrecargarnos de más, no porque sea necesario y sea mi responsabilidad, sino porque creo que es lo que debo hacer, ¿sí? O porque estoy buscando cubrir las expectativas y necesidades de otros. Y entonces me sobrecargo, me sobrecargo, me sobrecargo y yo me digo que lo tengo que hacer y entonces entro en este círculo vicioso de estrés, de desgaste, en el cual exploto. Por eso vuelvo ahí, entre más te conozcas y más trabajes tus heridas, lo otro se regula. Pongo un ejemplo, ¿no? Sí, y esto lo comparto de una amiga muy querida que es mamá y que ella llegaba a esta conclusión. Una mamá siempre, ¿no? En agobio, en estrés, nunca le alcanzaba el tiempo, totalmente desgastada, cansada, no tenía tiempo para ella, para nada. Y una vez revisando, ¿no? A ver lo que haces durante la semana, a ver, platícame los tiempos, tal, caíamos en cuenta de que muchas de las cosas que hacía no era porque fueran necesarias, sino porque ella la hacían sentir mejor mamá. Es decir, si ella dejaba de hacer ciertas cosas, se sentía mala mamá. Y entonces a ella lo que le hacía sentir buena mamá era hacer mucho, ¿no? Porque incluso hacía cosas que no eran necesarias porque los niños la podían hacer, pero ella se las hacía, porque eso la hacía sentir buena mamá. Cuando los chicos perfectamente lo podían hacer solos. Por ejemplo, ¿no? La niña ya en quinto de primaria, pues podía hacer su tarea escolar sola. Y no, ella quería estar ahí con ella. Ese tiempo, claro que ella lo quitaba de otra actividad que a ella le pudiera dar mayor regulación, mayor orden. Entonces, las heridas, bueno, es un tema súper apasionante, súper complejo, ya tal vez lo tomaremos en otro momento, pero mis heridas me llevan a invertir mi tiempo muchas veces buscando aprobación, buscando validación, buscando afecto o buscando seguridad. Y entonces yo me sobrecargo y más, imagínense como papás y mamás, eso está totalmente justificado porque se supone que un papá y una mamá tienen que tener muchas responsabilidades, pero a veces hago mucho y la manera en la que la hago más me sobrecarga. Y entonces eso me genera estrés, eso me genera mucha tensión y por supuesto que exploto. Pero además el niño y la niña me perciben tan sobrecargado o sobrecargado que eso les genera ansiedad porque no hay espacio para mí. O sea, ¿cómo mi mamá y mi papá va a poder conmigo si no puede con todo? ¿Sí me explico? O sea, es como todo un Sí, círculo es vicioso, pero si como yo un regulo, dominó. sí, si yo regulo y entonces puedo decir, a ver, esto lo puedo dejar o estas actividades no les dedico tanto tiempo, ¿no?
rebajo el tiempo, eso me va a hacer sentir mejor, menos cansada, y entonces así puedo tener incluso más tiempo para convivir con los chicos, pero es un asunto mental de tengo que hacer y tengo que hacerlo perfecto y tengo que hacer de más, porque a veces no es solo la actividad, sino cómo la hago, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Resulta que tu hija le piden en la escuela que ponga los márgenes en la hoja, ¿no? En el cuaderno. Y lo único que pide la maestra es que tenga un cuadro en la página con un color específico. Ah, no, pero como yo quiero que mi hija quede bien, yo le pongo florecitas. Y lo que te pudo haber Por eso. tomado 5 minutos, te toma 2 horas. ¿Sí me explico? Entonces, Ujú. ahí está como todo el nudo que nos lleva al mismo principio. Interesante, Reina. De veras que me sonrío porque mucho de lo que has dicho, uno se siente identificado y dice, es cierto, ¿verdad? Uno quiere, justo con eso, ¿verdad? La tarea era tan simple y sencilla, pero no, uno quiere que vaya mejor porque para que sea vista. Pero entonces ese punto, ¿realmente lo estoy haciendo por ella o lo estoy haciendo porque yo quiero ser vista, ¿verdad? Yo Y porque necesito la ser maestra va a valorada. decir, qué mamá tan entregada, qué mamá tan dedicada tiene este niño. Y claro, yo obtengo la aprobación como mamá. Ni siquiera es el niño, al niño no le importa el margen, la verdad. Le importa a la mamá, ¿no? ¿Qué tal? Interesante. Sí. Interesante, Reina. Mira, Adri nos pregunta que si un niño puede nacer con predisposición al enojo. Sí. ¿Por qué? Porque el niño pudo haberse sentido desde la gestación rechazado, no recibido. Y entonces el niño ya nace con enojo. ¿Y por qué? Por diferentes motivos. Tal vez fue un embarazo de mucha tensión, de mucho estrés, donde la mamá estaba involucrada en situaciones emocionales que no la dejaron acoger y vivir, ¿no? Esa recepción del niño de una manera gustosa, de una manera consciente, de una manera presente. Entonces, el niño se pudo haber sentido rechazado, invalidado, ¿sí? No querido desde antes y por eso nace con enojo, pero también a muy temprana edad puede desarrollar un enojo muy profundo por causas similares, por no sentirse mirado. Una de las causas que más detona el enojo es cuando yo me siento no mirado o me siento invalidado. Entonces, si durante un tiempo el niño se experimentó en alguna situación por lo que atravesaban los papás, donde percibía que no estaban para él, va a desarrollar un enojo fuertísimo. Yo les comparto un caso que hay en mi familia y que de verdad es bien significativo. Cuando uno de mis sobrinos nace, a los pocos meses, su papá, mi hermano, se va a trabajar a otra ciudad y él venía cada 2 meses. Entonces, imaginen, el niño pequeño de meses era un auténtico sufrimiento cada vez que papá se iba. ¿Sí? Era un llanto, ¿no? Por un buen rato, la mamá tratando de consolarlo y el niño se sometía cada 2 meses a ese momento de despedida. Para un niño, lo que existe es lo que está presente. Entonces, ¿qué es lo que él experimentaba? Que su papá no iba a volver. O sea, cada 2 meses él volvía a sentir que su papá se iba. Aunque claro que le decían, ¿no? Y voy a volver, pero era un pequeño, o sea, su cerebro todavía no procesaba eso. Esa situación duró 2 años. Entonces, cuando mi hermano finalmente llega a su ciudad, vuelve a residir ahí, ya convive todos los días con el niño, ¿qué pasó? Cada vez que mi hermano salía a trabajar, era el mismo miedo, no va a volver papá, y entonces él le tenía que estar hablando, dijo, ya voy a casa, sí voy a llegar, ¿no? Eso fue meses. El niño quería dormir con papá, el niño lloraba por ir a la guardería porque no veía a papá, o sea, era este miedo que te vas a volver ahí. Y durante los primeros 3 años, él lo vivió como dolor. ¿Qué pasó después? Un enojo tremendo, ¿sí? El niño a muy corta edad experimentaba un enojo súper intenso, como de un adulto, sus reacciones eran fuertísimas, su expresión era de enojo, ¿no? Y entonces les respondía a él y a la mamá, y era, o sea, los confrontaba a un niño de 4 años, con mucho enojo, porque el niño había acumulado mucho enojo. La tristeza, cuando se prolonga por mucho tiempo y es muy profunda, puede migrar a enojo, ¿sí? Por eso les digo, esto es tan importante lo de las necesidades emocionales, como darme cuenta que necesito y atenderlo, porque se vuelve crónico. Y entonces, si yo estuve triste por mucho tiempo, después desarrollo enojo, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿sí? Para salir a flote. Y también pasa lo contrario, cuando experimenté enojo por mucho tiempo, puede migrar a una depresión profunda. Entonces, por eso la importancia de aprender a contactar y comprender el lenguaje de nuestras emociones cuando aparecen. Porque si yo no resuelvo, la emoción solo queda ahí calladita, latente, a lo mejor la ignoro, pero va a volver y va a volver y va a volver.
Y no solo eso, sino que está impactando mi cuerpo energéticamente, y ahora lo sabemos con las neurociencias, las emociones tienen un nivel de vibración energética que impacta el cuerpo e impacta ciertos órganos. Si yo prolongo una situación por meses o por años, pues ya nos imaginamos lo que pasa. O sea, por eso la enfermedad, ¿sí? No es que apareció, es que yo sistemáticamente estuve impactando cierto órgano con cierta emoción. Y cada uno de nuestros órganos tiene como un receptor para cierto tipo de vibraciones y de emoción. Entonces, si yo experimento mucho enojo, ¿no? Luego vienen todas estas cuestiones digestivas. Pero si ese enojo se transmuta a un resentimiento, luego afecta mi hígado. Entonces, por eso este tema es sumamente complejo, pero también es crucial porque de fondo nos damos cuenta que repercute en todas las áreas de la vida. Y el enojo no depende de la edad ni de la etapa, ¿sí? Se puede vivir desde muy temprana edad. Lo que dices, Reina, y la verdad es de que da mucha claridad porque ahora nos damos cuenta que no es solamente por qué grito y por qué exploto, ¿verdad? Porque al final esa frase se convierte en la punta del iceberg. Ahorita con todo lo que dijiste es como que, hey, eso solo es lo que ves, tienes que ir capa por capa hacia abajo para poder ir a entender la razón interna del por qué yo estoy reaccionando así. Y poder ver también, como tú dices ahorita, detrás de que esa sensación, ese abandono, por ejemplo, que este niño pudo haber vivido desde el vientre de la madre, puede generar una situación que en la edad adulta la está manifestando y que a veces no entiende, que está teniendo enfermedades que por mala medicina, la gastritis, la úlcera, hay cuerpos que están sufriendo enfermedades que vienen producto de estas situaciones emocionales. Y muchas veces escondemos la emoción, escondemos ese dolor y por eso a veces nos ponemos máscaras para aparentar que no hay nada malo. Y hoy en día, lamentablemente, ese comportamiento también genera un ejemplo para nuestros hijos. Y tenemos a niños que están también empezando a usar máscaras, empezando a usar filtros, ¿verdad? Y que a Claro. todo se suma el mundo de las redes sociales, donde todo el mundo se muestra perfecto, donde vemos a mujeres que le dio tiempo de levantarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, bañarse, pintarse, maquillarse, dejar al niño al colegio, llegar nítida al trabajo, regresar y regresar todavía radiante. Entonces uno dice, ¿y en qué momento le dio tiempo de hacer todo esto? Cuando tal vez la realidad no es tan cierta. Y Así es. estamos viendo en esa palabra que ha sonado recientemente, una pluscuamperfecta, ¿verdad? Entonces, de que tienes que sí o sí hacer todo eso para ser vista, para ser merecida. Pero tú hablabas algo súper interesante, ¿verdad? O sea, hacer esa línea divisoria entre lo que realmente es necesario y aquello que realmente no lo es. Nos vamos Ujú. a dar cuenta que como mamás o papás podemos sí o sí tener ese tiempo, dejar aquello que realmente no nos está sumando y poder tener esos tiempos de calidad que tenemos con nuestros hijos. Quiero compartirte brevemente, Belén, una experiencia que yo tuve acompañando un proceso de un chico en el colegio que para mí fue muy revelador de esto, que habla sobre qué tan necesario es lo que hago y por qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, Ujú. que estoy queriendo evadir a veces como papá y mamá haciendo eso y luego me digo que lo hago por los hijos, ¿no? O sea, que es para que ellos estén bien, pero a veces de fondo si le vas buscando más abajo salen otras razones. Era un chico de 9 años, un chico muy tranquilo, ¿no? Pero empezó a dar súbitamente problemas disciplinarios y empezó a hacer cosas que el chico no solía hacer, era un carácter muy noble, muy apacible y empezó a desarrollar mucha agresión. Cuando llamo a papá y mamá para dialogar el asunto, solo se presenta mamá y molesta, ¿no? Molesta porque tuvo que salirse del trabajo y era una ejecutiva, trabajaba todo el día, molesta porque el papá no había acudido, era un cirujano que trabajaba todo el día, ¿no? Ambos muy ocupados, y molesta porque estaba pasando esto con el chico y ella no entendía por qué si le daban todo. Y entonces, ¿por qué estaba pasando ahora esto si nunca había dado esos problemas? Pues empezamos a dialogar la situación, a ver, cuénteme más, tal, y llegamos a el punto en el que ella me dice que el niño desde prácticamente los 40 días de nacido había sido llevado a la guardería, inmediatamente pasó al maternal, al preescolar y a la primaria. Pero desde entonces la dinámica del chico era que terminándose el horario en cualquier institución que estaba, quien lo recogía nunca eran los papás, sino que él iba a la casa de la tía y la abuela y ahí permanecía prácticamente toda la tarde hasta que papá o mamá llegaba y los llevaban a casa y el único tiempo que pasaban realmente juntos era el sábado, que era como el día familiar, y el chico tenía un hermano.
pero el hermano se llevaban varios años de diferencia y el niño, digamos que aunque estaban juntos en casa de la tía, como que la convivencia pues no era mucha. Y entonces lo que la mamá no entendía era por qué, si siempre había sido así, ahora reaccionaba. Y entonces yo le comentaba, pues tal vez porque el niño llegó a su límite, o sea, acumuló tanto de sentirse no visto, no valorado, no tomado en cuenta que ahorita está reaccionando. O sea, el niño ya encontró una manera de reaccionar que no había conocido y entonces provocar enojo en ustedes, ¿no? O sea, como decirles todo lo que he sentido y ahora los hago que la pasen mal, porque eso obligaba a que los papás fueran a la escuela, que nunca los habíamos visto y nunca asistían. Y entonces el niño vio que eso funcionó. Finalmente, cuando empezamos a dialogar y porque yo me atrevo a preguntarle, señora, la situación económica por la que atraviesan demanda que ustedes sean papás que trabajan todo el día y ella se incomodó mucho y entonces me dice, bueno, pues es que eso es a lo que me dedico. Le dije, sí, entiendo, pero quiero entender para yo, o sea, yo que estoy trabajando directo con el niño, quiero entender si siempre fue esta dinámica, es decir, ustedes tenían una necesidad económica todos estos años para mantenerse en ese nivel de ocupación. Primero hubo muchas justificaciones, pero entonces llegamos a un punto en donde la señora explota, comienza a llorar y dice, es que en realidad yo prefiero estar en mi trabajo que estar en casa sabiendo que mi marido nunca está y que no le importa. Ella había elegido salir de casa, estar ocupada, pensar en otras cosas, porque en realidad ese matrimonio, pues no había matrimonio, no había un vínculo. Y ella prefirió salir. Ella se atreve a decir esto, claro, ¿no? Se desarma y entonces le digo, bueno, esas son sus razones, ¿no? Obviamente esas son decisiones entre ustedes, pero yo le quiero pedir algo pensando en el niño, dígame si podemos hacerlo. Solo le pido una cosa que hagamos a partir de esta semana. ¿Podría darle usted una hora a la semana al niño para pasar tiempo con usted? Solo una hora, a la hora que usted decida y el día que usted decida, pero ¿cree que podría contar con eso? Y me dijo, pues no sé, es que no tengo tiempo, el fin de semana le dije, intentemos 2 semanas, podría hacerlo, pero le pido que hagan lo que el chico pida, ¿sí? O sea, usted pregúntele, hijo, en tal día, tal hora vamos a hacer algo que tú quieras, ¿no? Y lo hacemos juntos. Y entonces me dijo, no, no, no lo haré. Le digo, ¿por qué? Porque ya sé lo que me va a pedir y no quiero. Y entonces le dije, o sea que el chico ya se lo ha pedido. Sí, pero no, me parece una pérdida de tiempo. Le dije, ¿qué es lo que le pide? Lo único que me pide es que me siente al lado de él mientras él juega su videojuego y que yo esté ahí. Y eso es una pérdida de tiempo para mí. ¿Qué estaba pidiendo el chico? Solo ser acompañado. Es que no lo hizo, no aceptó. Y claro que seguimos con las cuestiones disciplinarias del niño. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Muchas veces como papás y mamás justificamos la manera de invertir el tiempo por decir que es por los hijos, pero a veces no es eso, es cubrir mi necesidad de sentirme, ¿no? Útil, productiva, reconocida, ¿no? Incluso validada frente a la pareja o con el temor, ¿no? De qué pasa si yo me quedo en casa y mi pareja trabaja. O sea, son un montón de cuestiones que otra vez nos remiten a los miedos infantiles y que solamente traen otras consecuencias, porque ni yo cubro mis necesidades, ni se cubren las necesidades de los chicos y solamente se van acumulando carencias emocionales, que son las más fuertes. Y eso inevitablemente va a traer consecuencias en el estilo emocional que desarrollen los niños, ¿no? A partir de esas carencias. Muy importante, Reina, que muchas veces como papás, y me he topado mucho con esto, con varios de los papás con que estoy trabajando, que nos justificamos a través del trabajo, porque si no trabajo, ¿quién va a dar estos? Y la verdad es de que nuestro niño no está pidiendo, por ejemplo, que un artículo tiene que ser de la marca X, Y, Z. El niño necesita más nuestro tiempo, necesita más sentirse amado, valorado y no necesita que lo llenemos de juguetes. Y obviamente la culpabilidad interna que a veces manejamos de que como no tenemos tiempo con ellos, entonces cada fin de semana que salimos le damos todo lo que quieren. Cada Navidad les compramos todos los regalos del mundo porque pensamos inconscientemente o conscientemente que con eso vamos a subsanar nuestra ausencia de 364 días. Pero la realidad no es esa. La realidad es de que necesitamos atendernos nosotros, necesitamos entender ese estado emocional, esas heridas internas que tenemos para poder nosotros poder conectar con nuestros pequeños, poder estar presentes con ellos. Porque al final, Reina, yo lo que veo es que todo lo material al final se acaba, se queda. Y lo que
el día de mañana tus hijos van a recordar, no van a ser los juguetes, sino los momentos que jugaste con ellos, los minutos que salías al parque con ellos, las risas en la noche cuando les hacías cosquillas y no te perdías una noche de dormirlos. Pero ¿cuántas veces nos pasa que nos vamos y los dejamos dormidos y regresamos y los venimos a encontrar dormidos? ¿En qué momento saben ellos que mamá y papá está ahí? Fíjate, Belén, que finalmente esas cosas que se les dan, de fondo ni siquiera son para el niño, sino como tú dijiste, para aliviar la culpa. O sea, en Exacto. realidad las estoy pagando para mí, para aliviarme a mí, no porque el chico realmente las necesite. Y volvemos a lo mismo, o sea, siento tanta culpa, tanto agobio de otras cosas que no te estoy proporcionando y para aliviar mi angustia lo lleno con precio o lo lleno con ciertos objetos, pero de fondo sigue siendo para mí, no es para los niños. Interesante lo que dices, Reina. Y yo creo que para poder ir cerrando y para poder ir poniendo a los papis ya, luego de esta sacudida emocional que hemos tenido, porque la verdad que esta información ha sido una sacudida emocional, nos pone a pensar y realmente a cuestionarnos y decirnos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, no va más allá de decir, ya aquí tengo el paso uno, 2, 3. No, es ir y entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, a manera de resumen, Reina, ¿qué podríamos decirles al final a estos papás, a estas mamás que nos están viendo, que están batallando justo con este tema de que el gritar se ha convertido en una constante, pero que ahora vemos que no es la acción, sino es realmente el origen que motiva esa acción? Mira, yo diría dos cosas, Belén, porque como sabemos, bueno, esto del proceso personal, pues es una cuestión que hay que ir trabajando, ¿verdad? De a poco y bueno, implica todo un proceso de autoconocimiento, pero de cuestiones prácticas, sugeriría dos líneas. Primero, cuando está ocurriendo ahí el evento que está siendo detonante y entonces es el evento que suele que yo reaccione y actúe de la manera que ya conozco, te sugiero tres pasos muy, muy prácticos. Al principio, anticipo, no te vas a acordar y vas a volver a hacer lo mismo, pero el asunto es seguirlos ensayando y poco a poco los vas a ir instalando. El primero es, cuando ya sientas, ¿no?, que la emoción ya se activó y ya el cuerpo te está hirviendo, trata de encontrar la manera de parar, no decir nada, no hacer nada y entrar en diálogo contigo, no hacia afuera, con el chico, y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Es decir, ¿qué es específicamente de todo lo que pasa lo que me hace enojar? ¿Fue lo que dijo? ¿Fue cómo lo dijo? ¿Fue que el tiempo que pasó? Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Ponle nombre, ¿sí? Es enojo, es frustración, es impotencia, es tristeza, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y siente físicamente y por qué lo estoy sintiendo. Es decir, ¿qué es concretamente lo que me está detonando de la situación? Y si logras hacer esto, se va a abrir una pausa. Incluso físicamente vas a sentir cómo baja la intensidad. Si ya entras en ese estado, lo tercero es hazte preguntas que te ayuden a explorar la emoción. Es lo que yo llamo hacerte preguntas inteligentes. Empieza a confrontar. Si puedes incluso, si la situación lo permite, por supuesto, ¿no? Retirarte un poco o más tarde abrir este espacio y empieza a preguntarte, a ver, ¿qué me pasó? ¿Sí? ¿De dónde me viene? ¿Qué es lo que me pasa cuando el niño actúa de esta manera? Y la información sola va a empezar a fluir, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que le sugeriría. Y es decir, ¿qué estoy necesitando? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Qué no estoy escuchando? ¿En qué no me estoy atendiendo? ¿En qué no me estoy respetando? ¿O qué me refleja la actitud del niño? Y escríbelas. Será un kit que puedes conservar de tus preguntas para explorar tus reacciones. Y vuelve a esas preguntas, ¿no? Cada vez que lo necesites. Eso por un lado. Y por otro lado, ya meramente práctico y que es muy efectivo, aunque es indirecto, desarrolla una rutina cotidiana que ayude a la autorregulación. Y concretamente yo te sugiero tres acciones que son acciones de las que yo me he acompañado por años y que ya se vuelven no negociables. De preferencia hacerlas como las primeras actividades del día. La primera es medita, te ayuda a trabajar tus patrones mentales que detonan luego esas emociones y esas reacciones, pero lo hacen a un nivel al que tú no llegas conscientemente. Entonces, escribir. Arranca tu día escribiendo 10 minutos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancas el día? En cuanto despertamos, nuestros programas subconscientes todavía están activos y recibes información bien valiosa. Entonces, si tú te levantas antes de que empiece toda la actividad de casa, ¿no? Y te concedes esa media hora para ti, haz eso. Medita y escribe 10 minutos y lleva un diario.
Y ahí vas a entender muchas cosas del origen de tus emociones, pero además vas a empezar el día ya habiendo descargado lo del día anterior, ¿sí? Ya empiezas el día más ligera para enfrentar lo que venga. Y una tercera, haz ejercicio. Mínimo, haz una actividad física por 20 minutos diarios para que físicamente te ayudes a estar más fuerte para la tensión, para el estrés, para los desafíos. Si tú haces estas tres cosas diarias, vas a notar inmediatamente que cuando llegue la situación de tensión, vas a estar más preparado o preparado para poder hacer esa pausa que te sugiero, porque físicamente vas a tener la energía, mentalmente vas a estar más claro y tú ya descargaste. Cuando yo ando todo el tiempo acelerada, acelerada, acelerada y no me doy estas pausas para descargar lo que acumulo, solamente va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que exploto. Entonces necesito ayudarme física, mental y emocionalmente con herramientas muy concretas para que todos los días yo esté logrando una autorregulación. Si logras hacer estas tres cosas como una rutina ya no negociable para ti, de preferencia arrancar tu día así, verás cómo la regulación de tus emociones va a mejorar considerablemente. Pues, la verdad es de que son cosas, incluso las hemos escuchado, ¿verdad? Que cuánta gente no, a veces nos dice haga ejercicio, dese un tiempo, descargue, escriba, pero a veces no lo consideramos. Pero ahora que tuvimos una visión tan clara, ¿verdad? De todo lo que pasa a nuestro alrededor, producto de este interior, creo que si realmente queremos estar presentes, estables y queremos estar por largo tiempo para nuestros pequeños bien, tenemos que sí o sí tomar acción. Luby nos dice, excelente tema, gracias por tomarse el tiempo para educarnos en el tema, bendiciones. Gracias Luby por acompañarnos. Tenemos a varias personas en Instagram, varias personas se han unido porque creo que este tema es algo impactante. Reina, quiero darte las gracias. Gracias por tu tiempo, por compartir con esta comunidad de padres y madres que cada día anhelamos y queremos ser mejores para que nuestros hijos puedan alcanzar ser adultos felices y sanos emocionalmente. ¿Un mensaje final que quieras dar a todos? Solo agradecerte, Belén, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas y sobre todo felicitarlas por darse el tiempo, ¿no? El tiempo de buscar algo que les ayude a entenderse mejor, a conocerse mejor y que sobre todo pues ayude a mejorar la relación más valiosa y más importante que tienen, ¿no? Y seguro la que más les importa, que es la relación con sus hijos. Entonces, felicitarlas por seguir buscando, por seguir encontrando herramientas para crecer. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Reina. Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo y nos vemos en la próxima semana en nuestro live semanal. Dios te bendiga.